Estos son los primeros 6 meses del gobierno de Milei en 10 minutos. Llegó Milei al poder y lo primerísimo que hizo fue devaluar el peso oficial, el valor del peso inventado por el gobierno, para asemejarlo a su precio de mercado. Los titulares se agolparon anunciando una subida de precios, que se dio no por la devaluación del peso oficial, sino porque al mismo tiempo se eliminaron subsidios a ciertos productos y servicios que tenían precios pisados, sostenidos con la emisión monetaria del gobierno previo. De hecho, el precio de mercado, al contrario que en otras situaciones, no solo no disminuyó, sino que aumentó. Argentina salió de los BRICS liderados por China y Rusia y se acercó enormemente a la OCDE, liderada sobre todo por Estados Unidos. El gobierno no renovó el contrato de decenas de miles de funcionarios, despidiéndolos de facto. Se lanzó el famoso DNU con miles de derogaciones de limitaciones comerciales y proteccionismo laboral. Gracias a esto, se reabrieron rutas aéreas en aerolíneas que habían dejado de operar en la Argentina, y también bajó el precio de los alquileres en términos reales gracias al inmenso aumento de los departamentos disponibles. Rápidamente salieron los sindicatos a protestar, consiguiendo el de la CGT que 2 jueces anularan temporalmente la reforma laboral del DNU. Se propuso la ley de bases o ley omnibus, con miles de reformas desregularizadoras para liberar inmensamente la economía argentina y favorecer el desarrollo de empresas. Se redujo brutalmente el gasto público en aproximadamente un 35%, tanto con la motosierra en casos como la obra pública o transferencias a provincias, como con la licuadora en el caso de la congelación de salarios a funcionarios y pensiones. Esto provocó el escenario cómico de que países extranjeros como Bolivia, Brasil, Chile o el mismísimo presidente de Colombia, Gustavo Petro, se quejasen ante Milei porque no iban a poder seguir disfrutando de los subsidios soportados por los argentinos. Vamos, un completo disparate. El Banco Central empezó a comprar dólares en lugar de venderlos, aumentando las reservas progresivamente. En enero ya se eliminaron las entonces famosas LELIQs a un mes, transformándolas en pases a un día a menores tipos de interés gracias a la caída del riesgo país, que fue debida a la mayor percepción de seguridad por parte de los inversores a que Argentina vuelva a ser solvente. Y así fue que ya desde el primer mes se logró el primer superávit fiscal, es decir, el Estado ingresó más de lo que gastó. Al mismo tiempo se emitió nueva deuda a 1 y 3 años. ¡Ojo! Nueva deuda, no nueva divisa, como decían muchos, a menores tipos de interés, con lo cual el país pasó a financiarse de forma cada vez más barata y no más cara, como en los gobiernos previos. Se aumentó el impuesto a exportaciones en ciertos productos agrícolas y ganaderos, como la soja, pero nada que los trabajadores de este rubro no aceptasen de buena gana, ya que gracias a la devaluación pasaron de ganar 400 pesos por dólar a más de 800. Así que este sector está ganando más que nunca. Milei dio un discurso en Davos que se hizo bastante viral en el mundo anglosajón. A raíz de este mismo discurso, el riesgo país bajó sensiblemente e inversores como Druckenmiller se decidieron a apostar por la Argentina comprando sus bonos. Milei se autoeliminó la multimillonaria jubilación de privilegio para presidente y vicepresidente. Se recuperó el impuesto a ganancias, lo que en España se conoce como el IRPF, que Massa eliminó en plena campaña electoral de forma populista. Eso sí, de momento, y a no ser que la inflación se dispare enormemente, cosa que no tiene pinta de pasar, de los 10 millones de trabajadores registrados, solo está afectando a los 800.000 trabajadores que más ganan. Y sus tramos van desde el 0%, que disfrutan 9,2 millones de trabajadores, hasta el 35% como máximo. Para que os hagáis una idea, en España van desde el 19% a partir del primer euro, es decir, que lo pagan todos, hasta el 47%. La ley de bases de Milei volvió al punto de partida después de una traición de última hora de la oposición que parecía estar colaborando hasta entonces para llevarla a cabo. Gracias a la acumulación de reservas y la bajada del riesgo país, se pudo diseñar un instrumento de deuda llamado BOPREAL para que los importadores argentinos, que hasta entonces debían 62.000 millones de dólares al extranjero, pudiesen pagar estos saldos pendientes en dólares con pesos, lo cual tuvo una enorme aceptación entre las pymes. Aparte del corte a provincias del que hablé antes, ahora Javier eliminó fondos fiduciarios por valor de 2.000 millones de dólares, los cuales eran cajas negras financiadas con dinero público donde los políticos provinciales podían hacer y deshacer a placer sin dar explicaciones. De ahí el nombre de fiduciario, es decir, basado en la confianza, corrupción. Por esto mismo, Pedro Torres, gobernador de Chubut, se puso en pie de guerra contra el gobierno y amenazó con cortar la venta de petróleo al resto del país. Miércoles, no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. La rabieta le duró un par de días, pero al final no llegó a nada.
También por estos recortes, Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, propuso su cuasimoneda para pagar parcialmente a los funcionarios, que suponen el 65% del empleo registrado en la región. Este sí que fue más en serio, y ahora los funcionarios de La Rioja cobran parcialmente en billetes del Monopoly hasta que les colapse el sistema. Hubo una pequeña polémica con el salario de Milei y su planta política, ya que por un tecnicismo impuesto durante la legislación de Cristina, sin pretenderlo, se aumentó el salario, tras lo cual Milei rápidamente lo volvió a bajar y devolvió el aumento al mes siguiente. Los que sí que se acabaron aumentando el sueldo inmensamente en un 80% fueron los diputados. Y el mes de marzo acabó siendo el peso la moneda que más se apreció del mundo durante 2024 hasta ese mes. En abril, un sorprendente tecnicismo judicial en Nueva York falló a favor de Argentina, evitándole pagar 1.400 millones por la multa tras el falseamiento de los datos del INDEC durante el gobierno de Cristina. La provincia de Salta, impulsada por Milei, empezó a cobrar la sanidad a extranjeros y su afluencia se redujo de 3.300 al mes a tan solo 60, generando un ahorro de 23 millones de dólares en tan solo los 2 primeros meses. Y lo más importante, pudiendo volver a atender a los locales, que hasta entonces estaban siendo derivados a otros centros lejanos debido al saturamiento de ciertas localidades. A finales de abril, Argentina entró en los 25 países con mayor confianza a nivel mundial, según el FDI Confidence Index. Al mismo tiempo, también volvió el crédito hipotecario para los argentinos, crédito que hasta entonces no existía debido a la altísima inflación e incertidumbre del país. Así pues, multitud de bancos sacaron sus ofertas de crédito para la adquisición de inmuebles. Repito, no es que antes fueran más costosas, es que literalmente no existían. Es decir, fueras quien fueras, no podías pedir una hipoteca. Y tras estar detenido durante meses, la ley de bases obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Faltaría ahora que la apruebe el Senado. El gobierno despidió a 3.000 funcionarios ferroviarios, y es que había prácticamente un empleado por kilómetro de vía. Y se planteó seguir despidiendo más. Se auditó la INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, encontrándose un agujero de 2.603 millones de pesos en 2023 de dinero público. Recordemos que de aquellas el precio del peso en el mercado era mayor a principios de año. Se aumentó el alcance del impuesto país y se gravó a los Bopreal por un lado, al mismo tiempo que se redujo el impuesto a los cambios de divisas del 30 al 17,5%. Se reconocieron pérdidas de 45.000 millones de dólares ocasionadas en maniobras financieras durante los gobiernos de Cristina y Alberto Fernández. Milei fue a España, donde en un mitin realizó una indirecta bastante directa a Pedro Sánchez y el caso de corrupción de su mujer. Cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Tras lo cual, Sánchez reaccionó, elevando el ataque personal a un ataque institucional, retirando la embajada española de Argentina, cosa que no ha hecho ni con Israel ni con Rusia, curiosamente. El FMI alabó los superávits de Milei en un informe muy favorable y desembolsó 800 millones de dólares para acelerar la eliminación del cepo cambiario. En junio, más de 2/3 de la Cámara de Diputados votó a favor de aumentar las jubilaciones, queriéndolas subir un 8,1% por encima del 12% ya aprobado previamente tras la indexación a la inflación, lo cual supondría un coste del 0,43% del PIB argentino. Esto haría saltar por los aires el delicado equilibrio fiscal y, de hecho, tras esta media sanción, el riesgo país argentino se disparó y las acciones cayeron con fuerza, en una sesión que a nivel global, quitando Argentina, estaba siendo positiva. Milei dijo que cualquier tentativa de reventar el equilibrio fiscal sería combatida a puro veto desde el Ejecutivo. Además de que de aumentar finalmente esta partida de gasto, reduciría otras para compensar, ya que su compromiso con el déficit cero es innegociable. Milei se fue de gira por Estados Unidos a las oficinas de Google, Meta, Tesla y otras tecnológicas con el objetivo de incorporar tecnología puntera de inteligencia artificial en el manejo del gobierno para reducir aún más el tamaño del Estado. Su idea es despedir a 50.000 funcionarios más y sustituirlos por programas informáticos unidos a inteligencias artificiales que ya están operando en El Salvador. En resumen, el país está atravesando una profunda depresión económica con una inmensa caída en el consumo, pero gracias a esto está bajando la inflación a marchas forzadas. Y su divisa se mantiene relativamente estable después de la sangría que llevó con el gobierno anterior. El riesgo país lleva una marcha descendente, aun siendo constantemente torpedeado por la Cámara de Diputados donde gobierna la oposición, y sus parámetros macroeconómicos y la percepción de los inversores en el mundo van en aumento. Todo ello sin lograr aprobar la ley de base y con el DNU siendo atacado constantemente. En este vídeo ya hablé de muchas de las cosas que iban a suceder y de cómo será el futuro de Argentina, y por lo pronto en este canal seguiré cubriendo su actualidad, sobre todo en formato corto.